Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Luis Rodríguez Piñero y trabajo en la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra. Hoy tengo el gusto de nuevo de estar con ustedes para presentarles la segunda de nuestras sesiones de snapshots o sesiones instantáneas, donde les estamos mostrando los vídeos que han sido seleccionados en una convocatoria abierta para mostrar proyectos e iniciativas pertinentes en el ámbito de las empresas y derechos humanos, pero en un periodo muy corto de tiempo. Al igual que el pasado día 8, hoy tendremos dos bloques de presentaciones instantáneas o snapshots, seguidos de los correspondientes turnos de preguntas y respuestas en el que los representantes y las representantes de las organizaciones que han ganado podrán responder a cualquier duda o comentario que puedan tener ustedes sobre los proyectos o iniciativas que han sido presentadas. Recuerden que en todo momento pueden hacernos llegar sus preguntas o comentarios a través del chat, que aparece a la derecha de sus pantallas. Vamos a pasar entonces directamente al primero de los bloques del día de hoy, en el que vamos a visionar 4 vídeos. El primero de ellos trata sobre el proyecto BITEC, sobre empresas y derechos humanos en el espacio tecnológico. Se trata de uno de los proyectos estrella o punteros de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos en la Oficina de la Alta Comisionada, que busca brindar luz sobre la complejidad de las interacciones entre la tecnología, los derechos humanos y la aplicación de los principios rectores en las empresas de este ámbito. En el segundo de los vídeos tenemos el privilegio de contar con una presentación del doctor Marco Orellana, quien es el relator especial sobre sustancias y desechos peligrosos de las Naciones Unidas. El doctor Orellana nos explicará el contenido del mandato que le fue otorgado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos y cómo el mandato tiene implicaciones directas también para la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Seguidamente vamos a visionar un vídeo sobre un interesante proyecto que ha sido llevado a cabo por 4 organizaciones latinoamericanas sobre la implementación de los principios rectores en sus respectivos países, sobre todo en el contexto de las actividades mineras y sus impactos sobre las comunidades indígenas, campesinas y afro. Estas 4 organizaciones son Bienaventurados los Pobres, BEPE de Argentina, Justiça Nostrilhos, JNT de Brasil, Pensamiento y Acción Social, PAS de Colombia y Cooperación de Perú. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ver un vídeo sobre una reciente publicación del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad, o DICAF, que aboga por la inclusión de regulaciones relativas a la seguridad privada en el contexto de los planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos. Un instrumento que, como hemos visto a lo largo de varias sesiones de este foro, está conociendo una importante expansión en la región actualmente. Sin más preámbulo, les dejo entonces con estos 4 vídeos y les espero para el turno de preguntas y respuestas. No olviden hacernos pasar sus dudas y comentarios a través del chat. Buen visionado. Buenos días, me llamo Nathalie Stadelman y formo parte del equipo BITEC en la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Es un gran placer darles la bienvenida a esta breve presentación en línea de una de nuestras iniciativas emblemáticas, el proyecto BITEC, que se encuentra en la intersección del mundo de las empresas, de la tecnología y de los derechos humanos. ¿Qué es el proyecto BITEC? En junio del año pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso en marcha el proyecto BITEC. El objetivo general del proyecto es incorporar el respeto de los derechos humanos en las prácticas empresariales relacionadas con el desarrollo y la aplicación de la tecnología digital. Como tal, el proyecto BITEC proporciona una orientación técnica y recursos específicos para mejorar la calidad de la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Este proyecto cuenta con 4 esferas de atención estratégicas en el ámbito de la tecnología, a saber, abordar los riesgos para los derechos humanos en los modelos empresariales, la debida diligencia en materia de derechos humanos y el uso de la tecnología en la práctica, la rendición de cuentas y reparación y las respuestas normativas y de política pública.
El proyecto se basa, además, en un proceso incluso y dinámico de diálogo, consulta e investigación, y en las iniciativas existentes, las buenas prácticas emergentes y los conocimientos especializados. ¿Cómo funciona este proyecto? El proceso es dinámico e interactivo. Nos esforzamos por obtener resultados de manera rápida y continua y orientados a la acción, centrándonos en las políticas y en las aplicaciones prácticas de las diferentes tecnologías y empresas. Nos hemos comprometido a realizar investigaciones y convocaremos a consultas con las partes interesadas para explorar nuevas ideas y orientaciones de política y de práctica. ¿Cuáles han sido los resultados del proyecto hasta ahora? El proyecto BITEC elabora documentos fundamentales en los que se exponen la pertinencia y las implicaciones prácticas de los principios rectores para cada una de sus áreas de interés. El objetivo de estos documentos es explicar y aclarar las implicaciones de los principios rectores a los estados y a las empresas de tecnología. Los documentos fundamentales ofrecen un punto de partida compartido para que todos los interesados los utilicen en su propia labor, encaminando a incorporar el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la tecnología. El proyecto ha publicado recientemente un primer documento fundamental sobre los riesgos para los derechos humanos en los modelos empresariales. El proyecto publicará dentro de poco otros documentos fundamentales centrados en la diligencia debida en materia de derechos humanos y su uso en la práctica. El primer documento es un recurso de consulta rápida dirigido a los líderes del sector tecnológico, la sociedad civil, los estados y la comunidad de inversores interesados en comprender el valor y las características claves de los principios rectores. El segundo documento ayudará a los mismos grupos a comprender las características claves de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Adicionalmente, dos otros documentos ayudarán a los líderes de las empresas de tecnología a comprender las expectativas básicas cuando se trata de identificar y evaluar los riesgos y cuando se trata de adoptar medidas para hacer frente a los riesgos relacionados con la utilización de productos y servicios tecnológicos. Más adelante, el proyecto publicará un documento fundamental sobre las respuestas normativas y de política pública que los estados tienen que adoptar para cumplir con la combinación inteligente de medidas para promover la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Otro documento fundamental estará enfocado en la rendición de cuentas y reparación en el contexto de las tecnologías digitales. También estamos trabajando en otros productos más cortos, como documentación de orientación y entradas de blog. Ahora, ¿cómo comprometerse con este proyecto? El interés de este proyecto es de poder colaborar con los interesados de todas las regiones y les agradecemos por la oportunidad de poder hacerlo a través de este foro regional para América Latina y el Caribe. Este sector no forma parte todavía de foros de debates como este, mientras que la tecnología se está convirtiendo en una cuestión transversal en muchos sectores. La importancia de las tecnologías modernas en los negocios cotidianos es cada vez mayor. Es importante tender un puente entre los conocimientos acumulados en otros sectores y examinar la conducta empresarial responsable de las empresas de tecnología.
Si usted, en calidad de representante del Estado, empresa, inversor, sociedad civil o académico, están interesados en nuestro proyecto, les rogamos ponerse en contacto con nosotros. Este proyecto hace hincapié en la identificación de desafíos en diferentes regiones geográficas. Por lo tanto, les invitamos cordialmente a que se comprometan con nosotros y visiten nuestro portal, donde podrán obtener más informaciones sobre el alcance del proyecto, sus actividades y resultados. Tenemos además una lista de correos electrónicos a la que pueden suscribirse para mantenerles informados. Gracias por su atención y estaré encantada de responder a sus preguntas. Buenos días. Hace algunas semanas fuimos testigos de una tremenda explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano, que dejó a cientos de personas fallecidas, cientos de personas heridas, cientos de miles de personas desplazadas de sus casas, todo como resultado del mal manejo de una sustancia peligrosa. Mi nombre es Marcos Orellana, soy el relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y derechos humanos. Este año 2020, este mandato cumple 25 años desde que fuera creado por la Comisión de Derechos Humanos para hacer frente a lo que era en ese entonces una práctica de vertidos de desechos peligrosos generados en Europa y vertidos en África. El año 2011, el Consejo de Derechos Humanos renueva el mandato, lo renueva por consenso y lo amplía, extendiéndose no solo a los desechos, sino abarcando el ciclo de vida de los químicos y los desechos. Y esto amplía en gran medida el ámbito de posibilidades del mandato. Es un mandato que tiene una función principal de monitoreo, de informar y reportar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, acerca de las situaciones que se ven en relación con las sustancias peligrosas y desechos. También puede recibir denuncias de personas que se ven afectadas en sus derechos por la exposición a químicos, por la contaminación, por los vertidos, y también participa en debates internacionales sobre la agenda química internacional. En mis 3 años de mandato espero realizar trabajos sobre 3 prioridades específicas. Una, la justicia ambiental, porque muchas veces son aquellos grupos vulnerables y marginados los que sufren desproporcionadamente de los impactos de las sustancias peligrosas. Los niños y las niñas cuyos cuerpos están en crecimiento, los pueblos indígenas, las comunidades locales que dependen de los ríos y de su medio ambiente para su sustento. Una segunda área prioritaria está en la arquitectura internacional de químicos y desechos. Es efectiva, hay vacíos que llenar. Los tratados internacionales, Minamata, Rotterdam, Basilea, Estocolmo, ¿funcionan para dar protección efectiva a la comunidad internacional? Y una tercera área prioritaria está en las responsabilidades de las empresas en situaciones de exposición a sustancias peligrosas, la contaminación, las cadenas de suministro, las actividades extractivas. Existen muchos vacíos, existen muchos problemas, muchos desafíos. Estamos hablando de una industria que en este momento está valorada en $5 trillones y se espera que se duplique al año 2030. Este mandato les proporciona a las personas, a los grupos, a las comunidades locales, los pueblos indígenas, las personas que sufren de violaciones en sus derechos, una plataforma para amplificar sus voces en denuncia y en defensa de sus derechos frente a los riesgos asociados a las sustancias peligrosas. Muchas gracias. En el 2018, 4 organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia y Perú se asociaron para desarrollar el proyecto Empresas Transnacionales y Principios Rectores hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina. Cada país hizo una investigación en entornos mineros distintos. Se partió de las preocupaciones y demandas de comunidades locales afectadas por las operaciones extractivas, las violaciones de derechos humanos y las afectaciones a los territorios y a la naturaleza. Dentro de las principales conclusiones se encuentran:
Los principios rectores no han aportado a reducir el gran poder corporativo de las empresas transnacionales ni a garantizar el debido funcionamiento de pesos y contrapesos, lo que lleva a un debilitamiento paulatino de las democracias en estos países. Se necesita avanzar en mecanismos regulatorios más eficaces respecto a las actividades de las empresas, que permitan garantizar los derechos de las personas y comunidades afectadas, y el reto de mantener la universalidad, interdependencia y supremacía de los derechos humanos sobre los intereses económicos privados. Quizás uno de los hallazgos más importantes de esta investigación tiene que ver con las condiciones en las que se encuentran las víctimas para obtener acceso a la justicia y la reparación. De allí, puede concluirse que los principios rectores bajo el pilar de remediar no establecen mecanismos, criterios o procedimientos concretos y eficaces para la reclamación de las víctimas ni para que les sean resarcidos sus derechos vulnerados. Recomendamos de manera especial a Naciones Unidas avanzar decididamente hacia la adopción de un tratado vinculante que garantice por encima de los intereses económicos de las empresas los derechos humanos de las comunidades y de la naturaleza. Recomendamos que el tratado vinculante incluya un mecanismo concreto de investigación y sanción a las empresas transnacionales por las violaciones de derechos fundamentales. Respecto de los territorios habitados por comunidades étnicas, los estados deben garantizar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de las comunidades, así como el respeto a las decisiones autónomas de sus autoridades ancestrales, tal como lo contemplan varios instrumentos de derecho internacional. El sector de la selva privada en América Latina y el Caribe tiene por lo menos 2,5 millones de empleados. Eso quiere decir que en la mayoría de los países de la región hay más empleados en la selva privada que policías. Al mismo tiempo, se trata de un sector en el cual la regulación muchas veces todavía es insuficiente y con altos riesgos de abusos de derechos humanos. Por lo tanto, es importante que los estados tengan el sector en cuenta en la elaboración de sus planes nacionales de acción. El ICAF y el Instituto de Derechos Humanos han desarrollado un suplemento temático precisamente enfocado en la gobernanza de seguridad privada adentro de los planes nacionales de acción. El suplemento provee a los estados una herramienta para establecer una línea de base nacional y basado en esa línea de base, después poder desarrollar políticas públicas enfocado en mejorar la regulación de la seguridad privada en su país. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas para aquellos que se acaban de incorporar. Es el turno ahora de abrir las preguntas y respuestas a las personas que van a representar a sus respectivas organizaciones en este turno de preguntas y respuestas. Nathalie Stadelman, responsable del proyecto BITEC en la Oficina de la Alta Comisionada en Ginebra. Buenas tardes, Nathalie. Muchas gracias por estar ahí. El doctor Marco Orellana, el relator especial de Naciones Unidas sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. Ese es el título completo. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es todo un privilegio. Tenemos también al señor Leonidas Wiener, de la ONG Cooperación Perú. Buenos días, Leonidas, y bienvenido también. Y el señor Jean-Michel Rousseau, del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad. Muy buenas, Jean-Michel. Bienvenidos a todos y todas.
Les recuerdo que pueden hacer llegar en cualquier momento sus preguntas y comentarios a través del chat que les aparece a la derecha en pantalla. Yo ya he ido recogiendo algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Y la primera de ellas es para Nathalie sobre el proyecto BITEC. Nathalie, ¿puedes ponernos algunos ejemplos de cómo las actividades de las empresas pueden llevar a abusos de los derechos humanos? Y si hay algún ejemplo de empresas que estén poniendo debida diligencia para evitar esos abusos. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y es un placer de estar con vosotros. Y primero lo siento para mi mal acento francés. Es una buena pregunta en el asunto de la tecnología, derechos humanos empresariales. Lo que hemos visto, obviamente, son riesgos en relación con el derecho a la vida privada y también al derecho de exprimarse de una manera, freedom of expression. Lo siento, yo no tengo la palabra. Pero hay también otros derechos que están impactados. Y incluso en el ámbito de los derechos económicos, sociales, porque en países hay sistemas para recordarse de una manera digital que después da la posibilidad de recibir dinero por servicio social u otro tipo de servicios públicos. Y entonces hay realmente aquí riesgos cuando estos sistemas son desarrollados en países donde la gobernanza no es tan buena y no hay protección, leyes de protección general por la vida privada. Entonces, este proyecto realmente va a tratar de influenciar de la parte de las empresas, pero también por la parte del Estado, lo que son las expectaciones para respetar y cumplir con sus obligaciones y de derechos humanos. Sí. Muchísimas gracias, Nathalie, por esa respuesta. Un proyecto realmente interesante. Les hemos hecho llegar el vínculo y la página y la dirección de correo electrónico. Por favor, no dejen de seguir el desarrollo de esta importante iniciativa. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Nathalie. Muchísimas gracias también por hablar en el castellano, que es la lengua predominante del español de este foro. Muchas gracias. Una pregunta también para Marco a continuación, para el doctor Marco Orellana. ¿Qué se ha referido a una de sus prioridades como la cuestión de las empresas y los derechos humanos? ¿Qué forma tiene su mandato de exigir responsabilidad a las empresas que lleven a cabo abusos en este sentido? Y si nos puede poner algunos ejemplos de cómo eso ha funcionado. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Es un gusto participar también y estar con ustedes en este foro. Gracias por la pregunta. ¿De qué manera puede el mandato influir en la práctica de empresas para que éstas cumplan con sus responsabilidades de derechos humanos? Le doy un ejemplo asociado a lo que hemos visto en las Islas Mauricio recientemente, el desastre de esta nave Huacayo, una empresa japonesa que navegando su nave con una bandera de Panamá, una nave que genera un tremendo desastre ambiental y de derechos en las Islas Mauricio, las costas, humedales de importancia internacional, el derecho a la alimentación de la gente, el sustento, la pesca, etc. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene esta empresa japonesa? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene más ampliamente la industria naviera a nivel internacional? ¿Cuál es el rol de la Organización Mundial Marítima Internacional, por ejemplo? Entonces es ahí donde el mandato
puede conectar y comunicarse directamente con la empresa, pero también puede participar en los debates internacionales acerca del rol que le corresponde a la agencia, a la Organización Marítima Internacional, por ejemplo, con el tema de emisiones de naves, todo lo que es cambio climático, emisiones de naves, todo lo que es la seguridad de la navegación. Están en equilibrio las libertades de navegación frente a los intereses de las comunidades costeras. Y por otro lado también el desguace de naves, o sea, el tema de qué pasa con las naves una vez que cumplen su vida útil. Vemos ejemplos en la India, en Bangladesh y en otros lugares donde trabajadores migrantes son contaminados en sus cuerpos y en sus viviendas, liberando contaminantes peligrosos que también afectan a la comunidad internacional entera. Entonces, este es un ejemplo de cómo el mandato, enfocando atención internacional en un problema sistémico de la industria naviera, puede impulsar a mejores prácticas que puedan evitar, prevenir el tipo de desastres como el que hemos visto en las Islas Mauricio, por un lado, y luego eso a nivel general, sistémico, y también específicamente con la empresa involucrada, entrar en un diálogo, entrar en comunicación, para que esta presión internacional también pueda llevar, en el ejemplo de este caso, a un recurso, un remedio efectivo. ¿Cuáles son las medidas de reparación y compensación efectivas que van a tener y van a ir en beneficio de las personas en las Islas Mauricio que han sufrido de este desastre? Con ese ejemplo creo que puedo ilustrar la pregunta de cómo el mandato puede contribuir a hacer efectiva la responsabilidad en derechos humanos de las empresas. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Marco, y como decimos, es un privilegio poder contar contigo en esta sesión. Un ejemplo, desde luego, muy pertinente del que un mandato que puede parecer muy técnico desde una perspectiva externa puede generar, de hecho, un impacto muy grande en la vida de las personas. Muchas gracias. Teníamos una pregunta para Leónidas, de Cooperación Perú. En su presentación hacía referencia a la falta de implementación de los principios rectores. ¿Cuáles, en su opinión, cuáles son los factores para que los principios rectores hayan tenido poca eficacia en el contexto al menos latinoamericano? Le ruego, por cierto, brevedad, que andamos un poquito mal de tiempo. Gracias, Leonidas. Sí, muchas gracias, Luis. Voy a ser bastante concreto y, nuevamente gracias por la oportunidad de participar en este espacio y a través de la presentación de este video. Hay varias causas, pero voy a tratar de sintetizarlas. Por un lado, son 4 países donde se presentan estos problemas, donde se está realizando este proyecto y donde los impactos de la actividad minera, sea de carbón, de cobre, de litio, ¿no?, vienen generando una transformación de las comunidades, además de impactos al agua, al aire, al suelo. Y bueno, hay muchas causas para poder entender eso, pero yo creo que vamos a partir por 2 responsables principales. Por un lado, tenemos unos estados que son débiles, que tienen una escasa ausencia en estos territorios. Hay muchas brechas de servicios públicos, de infraestructura básica. Son comunidades que por lo general están en una situación de pobreza o pobreza extrema y que en muchos casos tienen a las compañías mineras como un medio para poder generarse mayores recursos económicos. Entonces, en muchos casos, esas empresas terminan suplantando funciones que deberían corresponder al Estado. Y estos estados son bastante permeables a los intereses de las empresas, hablan mucho de poder corporativo, tal vez se puede utilizar ese término, pero por lo general los estados no establecen un equilibrio adecuado entre los intereses de las empresas con los intereses que surgen de las comunidades, ¿no? Y casi siempre uno puede observar que actúan de forma parcializada. Y solo intervienen para activar estos mecanismos de contención social, ¿no? Militarizando los territorios, criminalizando a los dirigentes sociales, inclusive con algunos mecanismos como convenios privados entre la policía y las empresas mineras, ¿no?, como se da en el caso de Perú. Y es un poco preocupante esta situación, ¿no?, porque el Estado debería tener una función imparcial, ¿no?, frente a este tipo de situaciones. Y por el lado de las empresas, la mayoría de las empresas que hemos podido identificar, ellas han asumido estos principios rectores, por lo menos a nivel declarativo, y además lo reportan, ¿no?, en sus informes de sostenibilidad, en sus códigos de conducta empresariales, pero lo que podemos observar en la práctica es que no lo vienen
aplicando en sus relaciones con las comunidades, en su mecanismo de relaciones comunitarias. Entonces, yo tratando de sintetizar un poco por qué no se están aplicando o no se están cumpliendo los principios rectores en estos casos situados en estos 4 países, yo iría por ese lado, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leónidas. También recordarle a los que nos están escuchando que tanto que los vídeos que les hemos mostrado estarán disponibles dentro de poco en la página web y que asimismo, si van al programa, podrán tener acceso a los recursos a los que nos hemos estado refiriendo a lo largo de esta sesión, incluyendo, por ejemplo, la publicación que nos ha presentado Leónidas. Leónidas, muchas gracias por esas reflexiones en torno a las limitaciones de los principios rectores en el contexto, al menos, del sector al que te has referido, el sector minero en los 4 países de la región. Y les invitamos a todos y todas a consultar esa publicación. Muchísimas gracias. Y una última pregunta a Jean-Michel. Andamos muy mal de tiempo y ahí me excuso por mi falta de debida diligencia como moderador. Pero una pregunta muy rápida. Nos ha interesado mucho su publicación y reconocemos que es un sector en el que tenemos que aprender mucho más los que estamos practicando en el ámbito de empresas y derechos humanos. Un sector con potencialmente muchísimo impacto en los derechos humanos, como bien se reflejaba en su vídeo. ¿Podría ponernos algún ejemplo en el que los planes nacionales de acción han servido, de hecho, como mecanismo para mejorar la situación del sector de seguridad privada en relación con el respeto a los derechos humanos? Gracias. Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad de dar la herramienta. Si leen la van a ver que pues, hicimos una línea para ver dónde ya transnacionales habían contemplado la temática de seguridad privada. Por el momento pues, se incorporaron en cuatro, pero que son los Estados Unidos y 3 países en Europa. Por ahora se ha tratado la temática en un plano sanción se ha publicado, pero creo que es importante que ya en el proceso peruano, sobre el plan nacional de acción peruano, se está contemplando el tema de seguridad pública y seguridad privada. Entonces yo creo que sería el primer latinoamericano que está trabajando, incorporando la temática de seguridad privada en un plan nacional de acción. Yo creo que es muy oportuno, pero porque, como le dije, particularmente en Latinoamérica es un importante, más que todo porque Latina el sector es fuertemente armado. En otros continentes muchos servicios de seguridad privada, pero quizás con un poco menos, pero en el caso latino el sector, y prácticamente en algunas de las subregiones del continente, es muy y es obviamente aún más riesgos de abusos de derechos humanos, y en nuestra manera de ver se tiene que contemplar en los de acción porque es privado que puede tener un gran impacto en derechos humanos. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Pedimos disculpas si ha habido algún problema de comunicación, pero creo que hemos podido comprender perfectamente el mensaje, poner en el candelero, poner en la agenda pública la cuestión de las empresas de seguridad privada en una región como la latinoamericana y las características que tiene ese sector, como bien indica. Un ámbito en el que debemos seguir la reflexión y el debate de política pública, y esperamos contar con DECAF y otros socios en esta materia. Sin más, me tengo que despedir ahora de ustedes. Muchísimas gracias, Nathalie. Muchísimas gracias, Marcos, Leónidas y Jean-Michel. Muchísimas gracias a todos y todas de corazón por haber estado hoy en el día con nosotros en la sesión de Snapshots. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y pasamos ahora al siguiente bloque de presentaciones Snapshots. En este segundo bloque les vamos a presentar los vídeos que han resultado ganadores del primer llamado del Fondo CERALC, que es un componente del proyecto conjunto sobre conducta empresarial responsable que, como saben, estamos llevando a cabo la Oficina del Alto Comisionado, la OIT, la OCDE y la Unión Europea. Y para hablarles del fondo y presentarles también las iniciativas ganadoras, ¿quién mejor que el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, el señor Vinícius Piñeiro? Vinícius, bienvenido, buen día. Tiene usted la palabra. Y les esperamos después para el turno de preguntas y respuestas. Hasta. Buenos días a todos y a todas. Como director regional de la OIT para América Latina y el Caribe,
es un gusto poder participar en este foro y particularmente en esta sesión donde estamos presenciando iniciativas sumamente inspiradoras para promover la conducta empresarial responsable en nuestro continente, algo que en el contexto de la crisis causada por la pandemia es de suma importancia. En ese sentido, queremos aprovechar la ocasión para anunciar los proyectos ganadores de la primera llamada del Fondo Conducta Empresarial Responsable en América Latina del proyecto CERALC, financiado por la Unión Europea. Pero antes de presentar las entidades ganadoras, procederé a contarles un poco sobre el fondo. El Fondo CERALC busca brindar oportunidades de financiamiento directo para iniciativas en la región que contribuyan a la promoción e implementación de una conducta empresarial responsable. La primera llamada se lanzó en marzo y fue un éxito inmediato. Recibimos más de 220 propuestas de organizaciones de trabajadores y empleadores, academia, gobiernos locales y nacionales, ONGs, entre otras. El número y la calidad de las propuestas recibidas demuestran el amplio interés de múltiples actores por promover la conducta empresarial responsable en la región, tan que es tan relevante en estos tiempos de COVID-19. El éxito de esta convocatoria es un ejemplo claro de cómo la conducta empresarial responsable puede jugar un rol clave en la protección de los derechos humanos, la realización de trabajo decente, el resguardo del medio ambiente de la región, y en especial durante el proceso de respuesta y recuperación de la crisis. Para la segunda llamada, cuya convocatoria será publicada a finales de este año, tenemos expectativas aún más altas de impacto, por lo que desde ya invitamos a todas las organizaciones sin fines de lucro interesadas a estar atentas a nuestras comunicaciones vía redes sociales y por el sitio web del proyecto. Con ello, es un placer para mí anunciar públicamente las organizaciones ganadoras de la primera llamada y sus propuestas. Primero, la Cámara Industria y Comercio Colombo-Alemana, a través de su proyecto Capacitación y Certificación de Empresas Medianas y Pequeñas de Colombia, Ecuador y Panamá en prácticas de conducta responsable. Este proyecto ejecutará acciones en Ecuador, Colombia y Panamá. La segunda es la Fundación Ideas para la Paz en Colombia, a través de su proyecto Mujer y COVID-19, superando los impactos desproporcionados de la pandemia en sectores críticos mediante conductas empresariales responsables. Y finalmente, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, a través de su proyecto Comprender y Prepararse para los Derechos Humanos y la debida diligencia ambiental en América Latina, la cual se ejecutará en México, Colombia y Brasil. Felicitamos a todos los ganadores de esta convocatoria por el esfuerzo y dedicación que demostraron durante todo el proceso de aplicación. Mientras la región enfrenta una de las peores crisis de su historia, más que nunca necesitamos de inspiración, innovación y actitudes positivas para seguir adelante y juntos superarnos estos tiempos recios. Y a la continuación, dejemos que sean las mismas organizaciones quienes nos cuenten de sus propuestas. La crisis generada por el COVID-19 ha profundizado las inequidades estructurales en materia de género en casi todos los países que están enfrentando la pandemia. El efecto ha sido particularmente agudo en sociedades con altos índices de informalidad, desigualdad, con múltiples necesidades básicas insatisfechas y formas de discriminación como la colombiana. Y es que en Colombia, entre abril y junio, la tasa de desempleo de las mujeres superó la de los hombres en casi 7 puntos porcentuales, una diferencia que no se veía desde el 2011. Esto se relaciona con que las mujeres trabajan mayoritariamente en los sectores más restringidos por la pandemia, como los servicios y el comercio, que requieren presencialidad y contacto social. De ahí que un gran reto que enfrentamos hoy es la feminización de la pobreza. A lo anterior, se suma la sobrecarga en las mujeres de las labores de cuidado del hogar, que ha aumentado durante la crisis. Esto tiene impactos en su salud física y mental, así como en su capacidad para acceder y retener su empleo. A este escenario, ya de por sí complejo, se adiciona otra realidad: el incremento de violencias basadas en género y las barreras para acceder a la justicia por parte de las mujeres. Desde que inició la pandemia y hasta julio de este año, en Colombia incrementaron en 148% las llamadas por violencia intrafamiliar y en 217% las llamadas asociadas a hechos de violencias de pareja.
En medio de este panorama apremiante y la necesidad de actuar para transformarlo, la Corporación Cisma Mujer y la Fundación Ideas para la Paz han identificado que las empresas, sin importar su tamaño, sector económico o ubicación, tienen la oportunidad de ejercer el liderazgo necesario para actuar responsablemente, incorporando los asuntos de género en el centro de sus decisiones. Por esto vieron en el Fondo CERALC, una iniciativa liderada por la OIT, la OCDE y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una oportunidad para comprender, incidir y transformar la situación que enfrentan las mujeres en el contexto actual desde el sector empresarial. Cisma Mujer y la Fundación Ideas para la Paz se aliaron para presentar al Fondo CERALC la propuesta de trabajo Mujer y COVID-19, superando los impactos desproporcionados de la pandemia en sectores económicos críticos mediante conductas empresariales responsables. Esta iniciativa novedosa y sin precedentes en Colombia tiene como propósito reducir el impacto desproporcional del COVID-19 en las mujeres mediante el fortalecimiento de conductas empresariales responsables con enfoque de género en sectores económicos altamente feminizados y que además han sido fuertemente afectados por la pandemia. Con la ejecución de esta iniciativa apoyada por el Fondo CERALC, Cisma Mujer y la Fundación Ideas para la Paz esperan generar una contribución sustancial para materializar la perspectiva de género en la gestión empresarial de derechos humanos y transformar positivamente la realidad de las mujeres para asegurarnos, como sociedad, de no dejar a nadie atrás. Mi nombre es Thorsten Kötscher y soy el presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Para mí es un gusto estar presente en la quinta versión del Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, pues se trata de un espacio que se ha convertido en referente para el diálogo entre el ámbito empresarial y el de derechos humanos. Las pymes en América Latina son un pilar fundamental de las economías de los países teniendo en cuenta su crecimiento y contribución al empleo y a los ingresos nacionales. Colombia, Ecuador y Panamá le apuestan al fortalecimiento de las micropymes, pues ellas son economías funcionales, dinámicas, diversificadas y especialmente generadoras de empleo. Para el caso colombiano, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 35% del PIB nacional y el 80% de los empleos. Para el caso de Ecuador, representan el 95% de las unidades productivas, el 25% del PIB nacional y el 60% de los empleos. Mientras que para el caso de Panamá, representan el 96% de las unidades productivas y el 33% de los empleos a nivel nacional. El objetivo de este proyecto es crear una comunidad empresarial responsable, en donde grandes compañías que operan bajo altos estándares sociales, ambientales y de transparencia empresarial motiven a pequeñas y medianas empresas en estos tres países a implementar buenas prácticas empresariales dentro de sus procesos productivos. Esto se hará a través de actividades de capacitación, intercambio de experiencias, transferencia de conocimiento y asesoramiento en temas primordiales como responsabilidad social, ambiental, género y transparencia empresarial, entre otros. Me siento muy orgulloso y entusiasmado de poder liderar este proyecto y transmitirles a las micro, pequeñas y medianas empresas las pautas para una conducta empresarial responsable y de aportar así para su fortalecimiento y crecimiento. Es para mí un orgullo presentar nuestro proyecto que nace de la alianza entre AHK Colombia y Holland House Colombia, un proyecto que impacta en 3 países, Colombia, Ecuador y Panamá. Un proyecto que impacta directamente en 250 pymes, un proyecto que consiste de 3 fases. En la primera fase vamos a seleccionar las empresas mentoras, las ancla, y vamos a seleccionar las 250 pymes que participan en nuestro proyecto. Vamos a hacer un diagnóstico para conocer su estado actual en conducta empresarial responsable. Y de ahí pasamos a la segunda fase, la fase de capacitación. Vamos a capacitar con expertos internacionales en temas como derechos humanos, transparencia empresarial, equidad de género y mucho más.
También en esta segunda fase vamos a tener un intercambio de experiencias entre las empresas participantes, pero también con las empresas mentoras. Y ya en la tercera fase vamos a tener las hojas de ruta, los planes de acción, y cuando estos están implementados, llegamos al final del proyecto en que vamos a poder certificar a las 250 pymes que participan con nosotros. Casi 50% de las empresas más grandes del mundo no cumplen con identificar y abordar problemas de derechos humanos en sus cadenas de suministro. De acuerdo con el Índice Corporativo de Derechos Humanos 2019, efectuado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Inversionistas y otras contrapartes. Miles de personas defensoras de derechos humanos y comunidades en la región luchan contra la destrucción ambiental de sus ríos, montañas y selvas en sus territorios. Igualmente, sindicatos y organizaciones de personas trabajadoras de todos los días buscan mejorar sus condiciones laborales para tener un salario digno, prestaciones sociales y un nivel de vida adecuado. En Colombia desarrollaremos un taller de 2 días con organizaciones de la sociedad civil sobre las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU del papel de las empresas en conflicto y posconflicto, a la luz de los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos con que funcionan muchas empresas en el país. Enseguida tendremos un seminario de 1 día sobre el mismo tema y desarrollaremos una investigación para que dé elementos a la sociedad civil sobre los marcos de actuación empresarial y estatal en este tema, las lecciones aprendidas y los desafíos que plantea en el país. Un taller con empresas, asociaciones empresariales y cámaras de comercio para profundizar sobre los impactos que enfrentan y las prácticas que están llevando a cabo para implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos, incluida la consulta previa, libre e informada y el derecho a la participación de las comunidades. Una mesa redonda con empresas donde se discutirán los principales impactos en derechos humanos en contextos empresariales y cómo abordarlos desde la agenda pública y la implementación de mecanismos de debida diligencia. Y un estudio de investigación sobre el vínculo entre la debida diligencia en derechos humanos y el sistema anticorrupción y otros mecanismos relevantes en México. Nosotros en Brasil iremos hacer un taller y una mesa redonda para quienes quieren conocer y discutir la implementación de la debida diligencia obligatoria en derechos humanos acá en Brasil, así como para quienes han adoptado políticas de derechos humanos y desean intercambiar conocimientos y escuchar a otras audiencias, incluidos representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas, asociações empresariais ou outros atores interessados, representantes governamentais e acadêmicos. Muchísimas gracias. Ya hemos visto estos 3 vídeos del Fondo de Conducta Empresarial Responsable administrado por la OIT. Son los 3 vídeos ganadores de un primer llamado de este fondo, pero habrá llamados ulteriores. ¿Teníamos alguna pregunta para los participantes? Les voy a pedir una
brevedad, porque tengo solo 10 minutos antes de tener que cerrar y pasar a la siguiente sesión. Empiezo con una pregunta para la Cámara Colombo Alemana y la Holland House. Dado que se prevé que la Unión Europea adopte estándares más altos en materia de debida diligencia en derechos humanos, ¿cómo espera su iniciativa capacitar o entregar herramientas a los pymes latinoamericanas para que puedan comprender qué es la debida diligencia y cómo se pueden mitigar los impactos adversos? Gracias. ¿Todos? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a toda la organización del foro por este espacio tan bonito de dejarnos presentar nuestros proyectos. A todas las demás organizaciones también nuestras felicitaciones. Primero, darles las gracias y contarles que estamos muy contentos y muy orgullosos desde la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y también desde Holland House, Cámara de Comercio Colombo-Holandesa. Bueno, para ser muy breve, entiendo que estamos cortos de tiempo, pero pues nada, contarles que nosotros con este proyecto lo que pretendemos es que nuestras pymes que van a estar localizadas en Colombia, Ecuador y Panamá, lo que pretendemos que ellas inicien estos procesos de capacitación para que además de todos los temas que se van a tratar, derechos humanos, medio ambiente, transparencia, obviamente también la idea es que logremos capacitarlos en todo el tema de pues que actualmente se está viviendo con la debida diligencia. Para esto lo que vamos a hacer es crear las rutas, las hojas de ruta necesarias para que cada empresa logre comprender qué es lo que está sucediendo con este tema actualmente y esto con el objetivo final de que estas pymes puedan lograr hacer parte de las cadenas productivas de las grandes empresas ancla que nosotros vamos a involucrar en nuestro programa. Entonces, el objetivo también con esto es que estas pymes, todas estas pymes logren identificar los riesgos y todo lo que se debe gestionar para el tema de debida diligencia y así la capacitación logre ser 100% efectiva en este tema y que ellos logren entender el tema a la perfección. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Alison Páez, por cierto, se me ha olvidado presentarte antes. Discúlpame, Alison. Alison es la coordinadora del proyecto en la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, Holland House. Desde luego, un proyecto, una iniciativa muy interesante que desde la Oficina de Alto Comisionado seguimos con muchísimo interés y esperamos oír de ustedes muy pronto cuáles están siendo los resultados de su iniciativa. Muchísimas gracias, Alison, por su participación también. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Cámara de Comercio, Industria y Comercio Colombo-Alemana y de Holland House Colombia. Ahí vamos a estar publicando las fechas de nuestro evento de lanzamiento, así como todos los links de inscripción para que las pymes interesadas puedan hacer parte de este gran proyecto. Muchas gracias. Magnífico. Muchísimas gracias, Alison. Pásanos las redes sociales y los podemos compartir en el chat. Claro que sí. Teníamos una pregunta entonces para de Mercedes Manríquez para María Adelaida sobre el proyecto de Mujer y COVID. ¿Cuáles son los indicadores que les permite valorar la incorporación de la perspectiva de género en la gestión empresarial, que es uno de los objetivos de sus proyectos? María Adelaida es gerenta de SISMA. Muchísimas gracias, María Adelaida, por responder a esta pregunta y le ruego brevedad. Muchas gracias. El micrófono. Hola, buenos días para todas y todos. Este proyecto es muy importante. Esta pregunta nos permite explicar que en la apuesta de trabajar con las empresas, los gremios y los sectores, vamos a construir unos indicadores que atiendan a esta coyuntura del COVID-19 y que nos permita también recoger los problemas estructurales que sufren las mujeres, que les generan violencias y que impiden que puedan llevar a cabo sus derechos de manera plena en el marco de sus labores y de sus trabajos. Entonces, estos indicadores estarán basados en los principios rectores, con perspectiva de género. Tomaremos las bases de datos que nos ofrecen las instituciones públicas, pero también las que hemos recogido como organizaciones, para que los mismos nos permitan sentar una línea de base y a partir de allí poder mirar cómo este ejercicio que vamos a realizar impacta a los sectores, a las mujeres y las prácticas. Muchas gracias. Luis, perdón, no te escuchamos.
disculpe, estaba muteado. Estaba agradeciéndole, por supuesto, a la presentación a María Adelaida. Muchísimas gracias por el proyecto que están llevando a cabo. Esperamos ver pronto los resultados y para tener un poco una perspectiva también más clara de cuáles son los impactos del COVID en materia de género en el mundo del trabajo y del empleo. Y les deseamos mucha suerte con sus labores. Una última pregunta y, de nuevo, les ruego de muchísima brevedad. Por favor, para el Centro de Empresas Centro de Investigación sobre Empresas y Derechos Humanos, se está debatiendo un tratado obligatorio sobre debida diligencia en materia de derechos humanos. ¿Qué tan probable cree que dicho tratado puede ser adoptado en el corto plazo? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues también atendiendo al tiempo, en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos justamente hemos planteado este proyecto pensando en que esta pueda ser una realidad para América Latina debido al contexto tan grave en el que nos encontramos de abusos de derechos humanos en el contexto. Entonces, nosotros en el centro vemos que es muy probable que pueda haber la integración de estos estándares obligatorios en la materia a nivel de América Latina y hemos escogido México, Colombia y Brasil precisamente porque pensamos que son unos de los países en la región que son capaces de influir a nivel de política pública y a nivel de sus instituciones, las tendencias en América Latina para integrar este tipo de estándares. Por supuesto, esto dependerá muchísimo de cómo los diferentes actores se involucren en el proceso. Ya hemos visto que por parte del gobierno mexicano anunciado en el mismo foro hay una intención de que se tome una ruta hacia estándares obligatorios en la materia. También dependerá mucho de cuánto sociedad civil en los tres países hagan incidencia y se organicen junto con las comunidades para poder exigir este tipo de estándares en derechos humanos y asimismo el sector empresarial que las actividades que tenemos contempladas en el proyecto estamos pensando también integrarlos, las empresas y las asociaciones empresariales más progresistas para también desde ese lado empujar hacia estándares obligatorios en la materia. Muchísimas gracias, Diana. De nuevo, un proyecto de los más interesantes también, como desde la sociedad civil se está abriendo un debate abierto con las propias empresas en materia de diligencia sobre derechos humanos y cómo también dentro de esta discusión entre sociedad civil y mundo de las empresas también se está involucrando el proceso de discusión en torno a estándares jurídicamente vinculantes en el ámbito internacional. Muchísimas gracias a Diana del Centro de Investigación de Empresas y Derechos Humanos. Muchísimas gracias también al resto de nuestras participantes en este panel. Y no me queda nada más que agradecer también a todos y todas las que nos han podido ver a lo largo del día de hoy, de esta sesión de presentaciones instantáneas o snapshots, y que sepan que dentro de poco lo tendrán accesible en la página web de nuestro foro en vfororegional.org. Muchísimas gracias y damos paso a la primera de las sesiones plenarias del día de hoy. Hasta luego.